Muy buena tarde, mis amados amigos, que la paz de Dios y el amor de Jesucristo sea con ustedes. Una tarde más con ustedes para así llevar el mensaje de su palabra. Para que usted esté atentos en esta tarde, no cambie, amén, amén, el dial, sino manténgase que hay un mensaje para usted en esta hora. Esperamos que pueda precisarlos, amén, ya que Dios les ama. Hay un verso bíblico, el cual vamos a leer. Los versos bíblicos se encuentran en el profeta Jeremías, en sus capítulos 2, versos 13 al 14. Dice así la santa y divina y majestuosas palabras de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rosas que no retienen agua. Es Israel siervo esclavo porque ha venido a ser presa. Dios y Padre eternos, que estás en los cielos, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos honor. Gracias en estas bellas tardes. Rogamos, Dios mío, que esta porción bíblica se grabe en la mente, en los corazones de cada hermano, de cada amigo, y que tu presencia sea notable y que tú toques las vidas, Dios eterno. Señor, que en esta tarde tu presencia sea notable y que tú sane a todo aquel que está enfermo, que liberte a todo aquel que está cautivo. A proezas te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, tenemos un tema en esta tarde, y el tema de la tarde en estos versos que leímos en Jeremías capítulo 2, 13 al 14, no te aparte de Dios. Ese es el tema, no te aparte de Dios. Mira, la razón de la persona de apartarse de Dios, hay unas consecuencias. Yo quiero que esté atento. Hay una consecuencia al apartarse de Dios. Una vez que la persona acepta a Cristo, conoce al Señor como su Salvador personal y luego se aparta de una manera, de una forma u otra, hay unas consecuencias que lo persiguen. La razón de que cuando el profeta Jeremías habló con el pueblo de Israel, escuche bien, un mensaje, amén, escatológico de lo que podía pasarle al pueblo, de los acontecimientos que iba a pasarle. Y el Señor le habló al profeta Jeremías, y Jeremías le dijo al pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a Dios. Escuche bien, el alejarse de Dios es, amén, no tener el abrigo de Dios. Shamalayas. Dios es el que nos protege, Dios el que nos cuida, Dios el que nos dirige. Y una vez que el pueblo se apartó de Dios, el profeta dijo: dos males, amén, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora están buscando en cisternas rotas que no retienen agua. La Biblia dice, Jesús hablando, quien conmigo, amén, no recoge de parrama. Si en Dios no te sientes bien, en el mundo mucho menos. Escúchame claro. Sin Dios no te sientes satisfecho, ni te sientes bien, ni te sientes alegre y contento, en el mundo mucho menos. Las cosas del mundo son ficticias, amén, son pasajeras, mas el gozo que da Dios perdura y permanece para siempre. Una de las razones en la cual le pasó al pueblo de Israel fue cuando se apartaron de Dios. Dejaron a Dios, donde Dios les sustentaba, donde Dios les protegía. Recordamos en el tiempo de Moisés, amén, todo lo que Dios hizo en el desierto. En el desierto no había agua, Dios le daba agua. No había negocio ni supermercado, y Dios le enviaba pan del cielo. Amén, Dios le enviaba del maná. Todas esas, amén, recursos que ellos en sí no tenían, Dios se lo enviaba en el desierto. Lo que hay es, amén, ni palo hay, ni manera
nada, ni árboles. Es un desierto, piedras, amén, y un sol candente. Pero ahí Dios le enviaba la sombra, que dice la Biblia que le enviaba de día. Escuche bien, en ese sol candente, en ese calor terrible, en ese desierto, Dios le enviaba una nube que los cubría y no se fatigaban. En momentos de noche le mandabas una columna de fuego que alumbraba, amén, ese desierto. Y ellos andaban en el desierto como de días. Allí habían serpientes tortuosas, allí habían fieras, habían leones, pero Dios, amén, los protegía. Dios los guardaba. Nadie podía tocarle. Era el pueblo de Dios que ibas caminando en el desierto. Sus zapatos no se le rompieron. Sus pies no se le hincharon. Escúchame. Sus ropas estaban intactas, hermanos. Y esta gente es caminando por ahí en el desierto donde, amén, Dios lo envió para sacarlo del pueblo, amén, de Egipto. Mas, sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo? Se apartó de Dios. Jueces capítulo 6. Cuando ellos dejaron a Dios, ¿qué pasó? Sembraban su producto, una tierra fértil. Y cuando iban a cosechar, escucha bien, cuando iban a cosechar su sembrado, de lo que habían sembrados, casi un año, 8 o 10 meses, no importa, pero cuando iban a cosechar, venían los madianitas, los amalecitas, y dice que devastaban su sembrado. Ellos tenían que correr, salir desfavoridos de la ciudad, y entonces los enemigos entraban, se llevaban todo el sembrado que ellos iban a cosechar. ¿Sabía usted lo duro que es dejarle a Dios? ¿Por qué razón? ¿Por qué sucedía eso? Sucedía porque ellos se olvidan de Dios. Se apartan de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Dos males hizo mi pueblo. Dejó a Dios y entonces estaban buscando en cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna rota, por más, amén, aguas que le echen, nunca se va a llenar. Está rota. Así es todo aquel que deja a Dios, que se aparta de Dios. Gente que hoy en día están en la iglesia y están apartados de Dios. Gente que han dejado a Dios. Gente que dentro de la iglesia, óyeme, escúchame, que se han descarriado, están descarriados dentro de la iglesia. ¿Le ha ido bien? No, le ha ido mal. Todo aquel que se aparta de Dios nunca jamás le irá bien. Es un fracaso. Algo terrible, algo devastador. Porque quien lo amparaba, dejaron el amparo, el abrigo, el que los sustentaba, que los ayudaba, quien estaba con ellos mano a mano. Al dejar a Dios fue castigo de ruinas los males que le aconteció al pueblo cuando se apartan de Dios. Así en este tiempo hay muchos que no le está yendo bien. Dígame a alguien que le fue bien después de apartarse de Dios. Alguien que pueda testificar. Alguien que testifica y diga, después que dejé a Dios me ha ido bien. Le voy a decir, mentira del diablo de usted, porque todo aquel que se aparta de Dios nunca más le puede ir bien. Dios es el que nos sustenta, el que guarda, amén, su entrada y su salida. El Dios que proveyó al pueblo maná en el desierto, siempre anduvo con el pueblo mientras el pueblo andaba con Dios. Y muchos en este tiempo se han apartado, han dejado a Dios, lo ha agarrado el diablo, lo tiene oprimido, peor que como, amén, eran antes. Porque la Biblia dice que el apartarse de Dios, escuche bien, el apartarse de Dios, el demonio que antes tú tenías en tu vida, el hombre que no tiene a Dios, tiene un espíritu malo que lo conduce hacia las cosas malas. Cuando usted acepta a Jesucristo, ese espíritu malo se va.
se desaloja de ese lugar. Entra Jesucristo y mora en usted. Una vez que usted se aparta de Dios, ese espíritu malo está rodeando. Y si ve que las casas están vacías, que usted se apartó de Dios, que ya Dios no está con usted, va a los desiertos y busca 7 espíritus peor que el que tenía. Y dice la Biblia que el postrer estado del hombre era peor que el primero. Porque son 7 demonios que lo cautivan. Amén, que lo hacen leña, que lo hacen pedazos, porque usted dejó al dador de la vida, la fuente de salud, dejó a Jesucristo, se le metió el diablo adentro. Y su poder estado es peor que el primero. Hace las cosas, hermanos, horriblemente, porque fue que Dios, amén, se apartó usted de Dios. Por eso que el pueblo de Israel pasó mucha penumbra. ¿Cuál fue la razón? La razón era que mientras tenían a Dios, estaban cubiertos por el Señor, protegidos por Dios. Dios los guardaba de los enemigos. No había diablos ni ciudades, amén, que pudiera hacerles daño, que pudiese tocarlos. ¿Cuándo lo tocaron? Cuando se apartan de Dios. Así mismo pasa a muchos hoy en día creyentes que están en la iglesia, que no le está yendo bien, se han descuidado, se han apartado. La Biblia dice en Hebreos 10:25 que nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, porque se va hacia pata de Dios, va en ruinas, de mar en peor, no habrá mejoría, estará enfermo y el diablo para él dándole leña. Eso es lo que pasa, porque se apartó de Dios. ¿Sabe usted lo que el pueblo, después de ver sembrar, amén, en las propiedades, el conuco, las propiedades de muchos frutales, ahora los enemigos, amén, devastan la ciudad? Dice, e innumerables camellos entraban, amén, a la ciudad, devastaban los sembrados, se llevaban el producto que ellos tenían que cosechar y ellos tenían que salir corriendo a los enemigos. No, corriéndole a los enemigos. ¿Por qué razón? Si Dios le daba la protección, si Dios los ayudaba, ¿por qué corren ahora? Porque tenían miedos, no tenían el respaldo de Dios, no tenían el cuidado de Dios. Y cuando usted no tiene el cuidado de Dios, amén, usted está solo. Escuche bien, y al estar solo, el diablo se va a encargar de destruir su familia, su esposa, sus hijos y todo lo que le sigan a usted, porque usted se apartó de Dios. Hay muchas experiencias de personas que hoy en día testifican que después de irse de Dios nunca le ha ido bien. Y el pueblo de Israel, en estos versos bíblicos que le habló el profeta, es Israel, siervos esclavos, porque ha venido a ser presa, un preso de los enemigos. Los enemigos lo atacaron.